En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 14 de febrero del 2021. Mis queridos hermanos, continuando este domingo la lectura del Evangelio de San Marcos, después de escuchar cómo Jesús realizó innumerables curaciones de diversas enfermedades y liberaciones de espíritus inmundos, hoy asistimos a otra curación particular. Vamos a escucharlo. En aquel tiempo, un leproso se acercó a Jesús, le suplicó de rodillas y le dijo: «Si quieres, puedes sanarme». Movido por compasión, Jesús extendió la mano, lo tocó y dijo: «Quiero, sé sanado». Al instante desapareció la lepra y quedó curado. Y amonestándolo seriamente, lo despidió diciéndole: «Cuidado, no digas nada a nadie, sino ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que ordenó Moisés, como testimonio para ellos». Pero él, habiéndose ido, comenzó a proclamar y a divulgar el hecho, hasta el punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en una ciudad, sino que se quedaba afuera, en lugares desiertos, y venían a él de todas partes. El Señor vino para darnos vida, la vida eterna, y dárnosla en abundancia. Todas las innumerables sanaciones, liberaciones del mal y del maligno que hizo, e incluso resucitar a los muertos, no las hizo para resolver esos problemas, porque quien fue sanado probablemente después se habrá enfermado con alguna otra cosa, y quien fue devuelto a la vida, como su amigo Lázaro, después murió de nuevo. Por tanto, Jesús no vino a resolver el problema de la salud física, aunque hiciera esas cosas, que fueron signo de otra sanación mucho más importante, la de nuestro espíritu, de lo que somos, porque somos cuerpo y alma, materia y espíritu, y estas cosas son inseparables. Si se separan, el cuerpo muere, y lo que hace el alma espiritual repercute en el cuerpo. Por eso la Escritura dice: «Por envidia del demonio el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte». El pecado implica separación. Al separarse el hombre de Dios, el alma se separa del cuerpo. El hombre se separa del prójimo y del resto de las criaturas. El hombre está así dividido. El diablo es aquel que divide, eso significa esa palabra, aquel que divide. En cambio, Dios es unidad, y todas sus obras tienen la impronta de la unidad. En resumen, Dios ha hecho que las cosas del espíritu sobrenaturales se reflejen en las cosas materiales. Por ejemplo, ¿a qué corresponde la lepra de la que Jesús sanó a este hombre? A otra lepra mucho peor, la del pecado. Quien vive en pecado se vuelve irreconocible, como un leproso cuya carne se pudre, estando aún en vida. Cae, se vuelve horrible, un muerto que camina no se le puede mirar. Quien tenía esa enfermedad muy contagiosa no podía estar con los demás, estaba excluido de la vida social, tenía que llevar un signo que se viera de lejos y tenía que gritar: «Soy inmundo, inmundo». Por eso, en el Antiguo Testamento se consideraba esta enfermedad como una señal de Dios, como si dijera: «No te reconozco, vete». San Francisco de Asís inició su camino de conversión cuando encontró un leproso, y en vez de alejarse con repugnancia de él, se le acercó y lo abrazó. Es lo máximo, porque así hizo Jesús. Él no se alejó nauseado, por el contrario, lo acogió, lo sanó, supo distinguir la enfermedad del enfermo, el pecador del pecado. Jesús devolvió
a los leprosos, ex leprosos, a la vida comunitaria, mientras que él tuvo que apartarse de la gente, dice el Evangelio, en lugares desiertos, porque la gente se le echaba encima para tocarlo. Era como si dijera: he devuelto a la vida a los excluidos, he tomado yo su lepra, sus pecados, y por eso he debido excluirme, hasta sentirme abandonado. Jesús no hizo estas curaciones, esta obra de redención solo a determinadas personas, sino que quiere hacerla a las familias, a las naciones, reducidas de manera horrible por el pecado, por los pecados colectivos, y en particular a la Iglesia, que ahora parece irreconocible como un leproso, por los pecados de sus miembros, los escándalos, la falta de fe y de amor, las falsas doctrinas que han sido sembradas en ella, contrarias al Evangelio. Cuántas herejías circulan por todas partes. ¿Y quién puede detenerlo? Nadie. Solo el Señor puede hacerlo, y debemos decírselo con las palabras del leproso, que se dirigió a él con tanto respeto, sin presunción, sin pretender nada: si quieres, puedes curarme. Si quieres. Eso ya es confianza, como diciendo: me encomiendo a tu bondad. Pero Jesús sin duda quiere sanarnos, salvar a las naciones, salvar y sanar a su Iglesia, pero sin que nosotros le digamos cómo tiene que hacerlo. Pero, ¿por qué Jesús lo amonestó severamente, como tuvo que hacer con otros, diciéndole: cuidado, no digas nada a nadie? Porque luego ese hombre, con divulgar la noticia, en realidad le creó un problema a Jesús, que ya no podía entrar públicamente en los pueblos, sino que se vio obligado a quedarse afuera, en lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Y porque la atención de la gente no era tanto a la enseñanza de Jesús como a ver prodigios y obtener milagros, sanaciones y liberaciones, que de ser medios y signos para la gente se convirtieron en el fin, objeto de su interés, como cuando después de la multiplicación de los panes y los peces dijo: me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque habéis comido de esos panes y os habéis saciado. O cuando, con ocasión de otra sanación, dijo: si no veis señales y prodigios, no creéis. Es decir, es confundir a Jesús con lo que no es, con el genio de la lámpara de Aladino. Es convertirlo en espectáculo y no percibir su predicación, haciéndola inútil. Eso no es ser creyentes, sino clientes. Por eso Jesús lo amonestó seriamente diciendo: cuidado, no digas nada a nadie. No se evangeliza así, explotando la curiosidad, la emotividad de la gente, los intereses materiales. Pero luego Jesús le dijo: ve y preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que ordenó Moisés como testimonio para ellos. Ya estaba curado, ¿qué necesidad tenía de presentarse al sacerdote, etcétera? Era una norma, como leemos en el Levítico, el capítulo 16, que observar en caso de curación de la lepra. Pero ¿cuándo sucedía eso? Solo en muy raras ocasiones, por obra de algunos profetas. Por tanto, el Señor, al enviar el hombre sanado al sacerdote, en realidad le estaba enviando el mensaje de que ahí estaba la firma de Dios. Así los superiores religiosos, por los frutos, debían reconocer la planta. Por los hechos, debían comprender que el autor no podía ser sino Dios. Y a nosotros nos quería hacer comprender que la sanación espiritual la hace Él, que el perdón de los pecados lo da Él, pero quiere involucrar a su Iglesia. Quiere que el perdón pase
a través de sus sacerdotes. A los apóstoles dijo, después de su resurrección: recibid el Espíritu Santo, a quien perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a los que no se los perdonéis, no les serán perdonados. Quien se arrepiente sinceramente de sus pecados y pide perdón al Señor, el Señor lo perdona. Pero por mucho que desee esa persona el perdón, necesita una voz que en el nombre de Dios confirme el perdón y le dé esa gracia, que no sea algo que él se imagina, sino una realidad objetiva. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.